La verdad, bueno, como habrán observado en esta apertura, una convocatoria muy amplia, nos visitan de varias partes del país, lo cual es una enorme alegría y como que en un punto empezó a superar las expectativas, porque bueno, las latitudes, las situaciones económicas, nos hacía un poquito pensar al principio como, bueno, que era un poco riesgoso lanzarnos así a organizar algo a nivel nacional. Por suerte tenemos una convocatoria muy amplia, habrán escuchado que vienen de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de Córdoba, de La Rioja, de Chile también han venido representantes o profesionales, psicopedagogos, de Ushuaia, de todas partes del país, con lo cual, o sea, uno no puede terminar de mencionar a todos, más los profesores locales, los profesores de la casa, los estudiantes. Por ahí, digamos, es un poquito la sorpresa, ¿no? De que sea ya tan reconocida nuestra universidad, que es nueva, es joven, y la carrera en sí, digamos, cumple 25 años acá, está coincidiendo, digamos, el aniversario de estos 25 años con este evento, o viceversa, digamos, el evento conmemora y festeja esos 25 años. Tiene la mayor matrícula todos los años, ¿no? Y también la mayor cantidad de graduados. Esto se repite, digamos, es reiterativo en cada año. Al momento, en total, en los 25 años, tenemos más o menos 161 graduados. Es un orgullo y en mi caso particular, doblemente, digamos, ¿no? Porque es mi universidad, porque yo estudié en esta universidad y inmediatamente graduada fui profesora y hoy a los 25 años estoy siendo su directora, así que la verdad me siento honrada y orgullosa de poder ofrecer también, junto con un montón de profesores que han acompañado, Mariana Filippo, Karina Rosales, Pedro Cornejo, Silvio Rothman, Marta Reynoso, María Inés Muniz y todos mis alumnos. O sea, eso es lo que a mí me convoca y conmueve, porque también denota que también es su universidad, ¿no? Y también es su carrera y su proyecto este congreso.